Hola, mi nombre es Alida Murillo, alumna de Seguridad Social, y hoy les hablaré sobre la maternidad. Qué difícil es ser madre hoy en día, en un mundo marcado por aspiraciones y modernización y la inserción cada vez más importante de las mujeres en el mercado laboral. La maternidad se vuelve un constante problema con las mujeres con promedio de 25 a 45 años. La sociedad le hace una presión social a las mujeres que no tienen hijos. La maternidad contemporánea presenta tensiones severas en el ámbito individual y social. Creo que la gente no entiende la evolución de la mujer, que ya está cansada de ser solo ama de casa, de solo tener tiempo para los hijos y olvidarse el tiempo para uno. Pero partamos de lo primero. En las décadas iniciales de la conquista española hacia América Latina no había una protección hacia la mujer de la mayoría de origen indígena y también afroamericanas, pero la presencia de las pocas españolas combinada a la lógica vencedora de los conquistadores desencadena una maratónica actividad sexual, generadora de una primera identidad femenina en la colonia española, las mujeres como botín o despojo de guerra. En este periodo se proclama el libertinaje sexual, pero para la ideología masculina ese era el deber de las mujeres. Ellas eran servidoras en todo ámbito. A la vez, con la expansión de Europa y el poder de la Iglesia, el matrimonio aparece como una de las formas organizacionales de poder e instalación de estructura que condiciona alianzas sociales, económicas y políticas para una construcción de mezclas totalmente puras. Juntando el matrimonio y el libertinaje sexual empiezan a aparecer los hijos fuera del matrimonio no reconocidos, donde estos eran caracterizados por un nivel social mucho más bajo. A fines del siglo XVIII, la familia es la reguladora del sistema social, donde la permanencia de la mujer dentro del hogar asegura que la cabeza de familia, es decir, el padre, salga a trabajar mientras la mujer se queda en casa, encargándose de los valores fundamentales de los más pequeños de ese núcleo familiar. A principios de la modernidad se impulsa la aspiración de derechos civiles, con el siglo XIX que estos empiezan a generalizarse y surgen en Europa y América del Norte los derechos sociales, definidos dentro de un rango que se va desde al derecho de bienestar y la seguridad económica hasta el derecho a compartir con el resto de la comunidad, la herencia social y a vivir la vida como un ser civilizado, de acuerdo con los estándares prevalecientes de la sociedad. La evolución industrial, la revolución industrial, permite un aumento de la productividad, donde el papel del hombre se esclarecía y cada vez se convencía de que era el que aportaba el capital y la mujer la que estaba en casa. Los dominios privilegiados de la intervención estatal son la salud, la vivienda y la educación, ordenados alrededor del salario masculino y de la familia. En una sociedad bien organizada, el individuo tiende a constituir una familia, de la cual, naturalmente, proveedor y jefe, el obrero, que es jefe de familia, debe recibir un salario para mantener a su mujer y a sus hijos. En otras palabras, el Estado juega un papel fundamental en el proceso de institucionalización de la familia en el matrimonio, soporte simbólico y reproductivo del capitalismo industrial, hasta la crisis de los años 70. Cabe agregar que a la diferencia de lo que pasa en Europa, que vive un intenso proceso de laicización, la Iglesia Católica sigue asumiendo un papel decisivo en la materia de la moralidad familiar a través de sus discursos y dispositivos. En la década de los 60, la proporción de las mujeres que trabajaba llegaba a un 20%, pese al aumento de la escolaridad, y se empiezan a producir debates sobre la familia como matrimonio y divorcio. Se empieza a difundir métodos anticonceptivos con el fin de bajar la natalidad. Con esto empiezan los prejuicios sociales, que hasta el día de hoy, año 2020, no se eliminan del todo. Entonces, desde el principio de la historia, la mujer se ha visto como alguien de casa, como una persona que debe ser el ejemplo para la familia, bajo un estigma sobre la maternidad que es el mandato imposible de no cumplir. Las contradicciones entre la expectativa femenina de igualdad y la realidad de desigualdad comprometen a la mujer a elegir entre una u otra opción. En una investigación sobre la maternidad y modernidad de Christine Everigame, ofrece un resumen de las principales perspectivas teóricas desarrolladas en el curso del siglo XX respecto de la maternidad y con muchos enfoques psicológicos y de maternidad óptima, que define la esencia del rol materno en función de las necesidades del niño, así como la primera
tradición que asocia la maternidad en un esquema instrumental. Las acciones del niño expresan una necesidad que la madre debe aprender a reconocer y satisfacer con la respuesta adecuada, culturalmente definida. De naturaleza transicional, la perspectiva sociopsicológica subraya también que la dependencia del niño genera el poder a suscitar al ciudadano del adulto. Se trata de un poder afectivo que contrarresta el poder efectivo del adulto. En cuanto al segundo modelo, plantea que la madre conoce instintivamente lo que requiere el niño, o lo que lo infiere por empatía. Tal facultad hace que por naturaleza el ser femenino, tal como las instintivas necesidades del niño, entonces la madre siempre busca crear para éste un entorno que minimice las experiencias emocionales y negativas y permita desarrollarse en concordancia con su identidad profunda y las leyes de crecimiento. Y yo me hago la pregunta, ¿qué hace la mujer a una madre? La creencia biológico esencialista sostiene que el sentimiento maternal es parte del equipamiento genético y que predispone a las mujeres buenas madres. En un ensayo sobre el cuerpo y la psicología de la mujer de Alejandra Carrasco avanza que el útero es la pieza clave para comprender la diferencia entre sexos, porque es el reflejo de la psicología femenina. La sexualidad ocupa lugares diferentes según el juego de posiciones y donde las mujeres modernas empiezan a cuestionar ¿por qué la mujer debe dejar su vida laboral por mínimo un año y el hombre no? ¿O por qué cuando decidimos no cuidar a nuestros hijos la sociedad nos caracteriza de malas madres? El trabajo de la mujer a la vez es valorado y desvalorado, porque representa un atentado contra el supuesto funcionamiento de la familia, en especial al cuidado de los hijos. Sin lugar a duda, la mujer sigue siendo la primera responsable del cuidado infantil en los hogares de los dos padres que trabajan fuera del hogar. Este es un compromiso fundamental no negociable y se debe priorizar sobre los intereses profesionales. En consecuencia a esto, las mujeres trabajadoras explotan una experiencia que no cuenta con la legitimidad consensual de los miembros de la familia y su entorno social inmediato. Aún así, las mujeres deciden asumir el trabajo fuera de casa y la maternidad. Claramente, trabajan porque no tienen otra opción. Se ve reflejado en la pandemia con los sectores de clase media y clase baja, donde empezaron a ir a trabajos presenciales y no tienen con quién cuidar a sus hijos, porque los colegios y jardines están cerrados. Además, no tienen ningún familiar cercano que los pueda cuidar, pero empieza una ponderación que vale más. Una madre presente que siempre está ahí y que el niño o niña no tenga un sentimiento de soledad y le vaya creando una inseguridad a futuro. O que tenga una buena educación en colegio privado, buena vestimenta, una buena nutrición, porque hay dinero en casa para ello. En mi experiencia, toda la vida me crié con mi nana. Soy hija única y mis dos padres trabajaban todo el día cuando yo era pequeña. Mi papá era gerente de una agencia de viaje y mi mamá administradora principal de un hotel de lujo. Ambos viajaban mucho por trabajo y no tenía a mis abuelos cerca, entonces decidieron contratar a personas que me cuidaran, porque ellos al menos tenían una estabilidad económica que les permitía eso. Pero pese a muchas personas que no supieron cuidarme de una manera adecuada, mi madre sufría porque no podía estar conmigo. De todas formas, en el ambiente que me crié es muy normal, en mi cultura eso es normal, porque pues entonces no había un estigma tan alto de la sociedad. Pero también existía el dolor de la madre, que lo podía presentir y que lo presiento hoy en día que soy grande. Eso fue lo que siempre me cuestionó tener hijos, pues fui criada en un ambiente que se rige por reglas predeterminadas. Por ejemplo, debo estudiar, especializarme, trabajar, casarme, tener mi propia casa y luego dedicarme a tener hijos. Siempre estuvo mal visto en mi familia el embarazo adolescente, no por una mente cerrada, creo yo, sino por la madurez que tiene la niña y la calidad de vida que le darán al hijo. Muchas madres son convencidas que solo necesitan amor para criar al hijo, otras solamente necesitan dinero, otras necesitan parejas, entre otros, y veo a mi alrededor a la sociedad que le tiene miedo a traer una criatura al mundo, y el miedo es lógico, pero el miedo lo experimenta un 90% la mujer, porque desde que sale positivo la prueba de embarazo, la mujer se empieza a convencer de que ella es la que se debe hacer cargo, no el papá,
Ojalá todos los hombres tuvieran esa conciencia. Volviendo a la conciliación entre el trabajo y la familia, es muy importante hablar sobre el concepto de familia, donde la madre está entre el servicio y la norma. Es muy normal que el padre de familia, en este caso esposo, sea autoritario, donde la mujer se preocupa de saciar las necesidades del esposo, donde la figura materna se limita generalmente al rol del acatador respecto del padre de clase baja, pero en la clase media y alta la madre es la que cuida, ama y protege. Estas son las madres modelos para la sociedad. Y empieza a entrar en el vocabulario las malas madres. Para mí es una etapa que yo la pasé al ver a mi madre que no se comportaba como las demás mamás de mis colegios, de mis compañeras, y la juzgaba por eso cuando era pequeña. Pero ¿por qué hablamos de malas madres? Para la mayoría de los sujetos la referencia afectiva y normativa de su infancia, siendo la mamá dueña de casa y responsable de la crianza como yo lo hablaba. Se empieza a cuestionar el modelo materno de la familia de origen. Y en mi opinión no hay buenas o malas madres, solo hay madres que unas están más preparadas que otras. En la modernidad existe una contradicción de los tiempos que le genera un estrés al ejercicio de la maternidad, estando la mayoría de las mujeres encerradas en las actividades laborales y familiares. Conozco a muchas madres y experiencia personal que las madres mientras están en el trabajo están pensando en sus hijos, donde experimentan una culpa de no poder dedicarle más tiempo a sus hijos como le dedica una madre modelo. La mayoría de las madres clase media experimentan eso y deben sacrificar el tiempo con sus hijos. Y de pasada, tampoco tienen el tiempo para dedicarse tiempo para ellas temporalmente, aunque muchos dirán que es solo una etapa cuando los niños son más pequeños, pero en mi opinión es la etapa más importante, donde se inculcan los valores que predominan en la vida del hijo o la hija. En la clase más vulnerable, la atención moderna y colateral femenino de la culpa se vive más en el terreno económico. He tenido experiencias cercanas con prostitutas, que es un tema que me gustaría tocar a fondo, sobre todo los derechos laborales y la legalización, pero creo que este no es el tema. Pero son madres y ellas ganan su dinero de una manera dramática para darle una mejor posición a sus hijos, para que no sufran las necesidades que ellas tuvieron que sufrir de forma de ser madres. Es solo que su hijo tenga todo lo que quiera, porque sienten que si no pueden dar nada más, porque se sienten inmorales al ser comparadas con una madre modelo. Para terminar este video, creo que la maternidad es un tema bastante complejo en el contexto moderno de la conciliación entre la vida laboral y vida de familia. Si bien hay transformaciones sociales y familiares desde las últimas décadas, sigue siendo un tema insatisfecho. Deseos personales inconclusos para la mujer. Hay tensiones generadas por la triple función femenina, doméstica, materna y laboral, que atraviesan todos los grupos sociales. Creo que debe existir un patrón alternativo que llame la madre equilibrada, la madre que solo sube al tren de gran velocidad de la modernidad, también que disfrute el viaje, una madre que tiene actividades personales además del trabajo, que no se agote ni se sienta culpable, que disfrute de la crianza de sus hijos y mantiene una relación de pareja dichosa y equitativa. Aunque esté lejos de la realidad, creo que no deben existir leyes laborales para que la mujer disfrute la maternidad y sea un estilo de vida sano, no solo dando una licencia, sino también flexibilizar esos permisos de trabajo, salir porque quiero compartir con mis hijos, quiero estar para su competencia de baile, y no mentirle al empleador que se me pinchó una rueda de un carro o me robaron. Eso es un proyecto a largo plazo que debe trabajar el derecho laboral, en mi opinión, donde los seres humanos van a ser mejores personas en un futuro cercano. Gracias.